Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre la función cuadrática. Para eso vamos a definir primero qué es una función. Vamos a definir ahorita una noción intuitiva de una función. Por ejemplo, pensemos en una máquina como esta que está acá. ¿Sí? Es algo simple, ¿verdad? Por un lado se le introduce algo, la máquina lo procesa y por el otro lado sale otra cosa. Pues esta máquina vamos a decir que es la representación de una función y los valores que introducimos son la x, los valores de x, a eso le llamamos variable independiente, mientras que lo que sale es y o f de x, que es exactamente lo mismo, es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque lo que sale depende de lo que yo he metido a la máquina. El procesamiento que esta máquina hace, a eso le llamamos la función o es como está programada, digamos, la orden que se le da a la máquina para que procese lo que se le introduce. Entonces, una función recibe un valor de x y devuelve un valor de y de acuerdo a cómo esté programada. Por ejemplo, tenemos la función f de x, se llama f de x porque es la función que depende de la variable x es igual a x al cuadrado. ¿Cómo está programada esta función? Pues lo que está diciendo es que cualquier valor de x que reciba, esta función lo va a estar elevando al cuadrado. Esta es la programación de esta función. Por ejemplo, si tenemos que x vale 2, entonces f de x vale 4, porque lo que hace es que el valor que tenemos lo eleva al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado es 4. De igual forma, si tenemos que x vale menos 3, lo que hace es elevarlo al cuadrado, entonces menos 3 al cuadrado es 9. Entonces, lo que metemos son valores de x, la función, la orden que se le ha dado es que lo eleve al cuadrado y lo que devuelve es este valor, pero elevado al cuadrado. Ahora vamos a definir más formalmente qué es una función. Para una función debe haber dos conjuntos. Recordemos que un conjunto es un grupo de elementos, en este caso van a ser números reales. Entonces una función toma los valores de x los toma del conjunto A, que se le llama conjunto de partida, y la función lo lleva a un conjunto B, que son los valores de y, que es el conjunto de llegada. Se expresa de la siguiente forma. La función me lleva de A a B. En A tomo los valores de x y en B devuelvo valores de y. A los valores de x que tomamos en el conjunto de partida se le llama preimagen, mientras que a los valores que devuelve, es decir, la y, eso es la imagen. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un valor de A mayúscula que se llama A minúscula, la función va a tomarlo y me va a devolver un valor de B. Lo mismo es si yo tomo un valor de x que esté en el conjunto A, la función me lo va a llevar al conjunto B. Algunos conceptos que vamos a ver no tan profundamente, ya que nos toca detenernos un poquito más en ellos en bachillerato, pero es importante que los conozcamos. El dominio de una función son todos aquellos valores para los cuales la función está definida. Prácticamente son todos aquellos valores que yo puedo meter a la función, es decir, los valores de la x. Dominios son los valores que yo puedo seleccionar para meter en la función, es decir, x. Mientras que el rango son los valores que me puede devolver la función, es decir, los valores de y. Y una función vamos a decir que es creciente si aumenta la variable independiente, entonces también aumenta la dependiente, es decir, que si aumenta x también aumenta y. Pero vamos a decir que una función es decreciente
si al aumentar la variable independiente, es decir, la x, la variable dependiente y disminuye, es decir, se aumenta una y la otra disminuye. Ahora vamos a entrar a la función cuadrática. Quiero explicar esto porque no quiero que nos confundamos con la ecuación cuadrática que acabamos de ver. La ecuación cuadrática era algo ax cuadrado más bx más c igual a 0. En este caso no está igual a 0. Si se fijan, sí tiene la misma forma, x cuadrado más bx más c, pero igual a f de x. Y f de x es lo mismo que tener una y aquí. Entonces, en la ecuación lo que teníamos era esto, ¿verdad? Pero igual a 0. O sea, aquí ya no es una ecuación, es una función. Porque estamos diciendo que esta fórmula, si lo decimos así, es igual a un valor de y. Entonces recordemos, como lo acabamos de decir, al ser una función, porque es una función y se llama cuadrática porque su exponente de la variable x o la variable que tiene está al cuadrado. La gráfica siempre es una parábola. Se recuerdan que anteriormente vimos que para una ecuación cuadrática la gráfica era una parábola. Entonces, una parábola recordemos que era como una V, ¿verdad? En este caso puede ser para arriba o puede ser para abajo para que sea función. Y todo va a depender de los valores que tenga A, B y C. En este nivel solo vamos a ver tipos de funciones, pero que no son completas. No vamos a ver a totalidad la función de esta forma, sino, por ejemplo, la que está a x cuadrado, la que está a x cuadrado más bx, o la que está a x cuadrado con c. Entonces no la vamos a ver completa. La vamos a ver completa ya cuando vayamos a bachillerato. Entonces, voy a borrar esto, permítanme. El dominio de una función cuadrática siempre son los reales. Recordemos que según lo que acabamos de leer, el dominio son los valores de la x. Entonces yo puedo poner aquí cualquier valor que a mí se me antoje que sea real, porque su dominio son los reales. Me está diciendo, tú tienes el permiso de meter a esta función cualquier valor de real que se te ocurra. Vale. Pero en el rango no es algo que podamos saber, sino que el rango depende de la ecuación o de la fórmula que tenga nuestra función cuadrática. Vamos a comenzar viendo la función cuadrática y igual a x cuadrado. Si se fijan, solo tenemos el término al cuadrado y aquí un valor que le llamamos coeficiente, ¿verdad? Entonces, la función de esta forma, f de x, que es lo mismo que y igual a x cuadrado, siempre, esto es algo que no se nos debe de olvidar, siempre va a tener como vértice el 0,0. ¿Qué es el vértice? El vértice es el puntito donde se generan las dos ramas de la parábola, es decir, este de acá, y siempre es la mitad de la parábola, porque la parábola cumple algo que se llama simetría. Es decir, que decimos que algo es simétrico cuando tengo lo mismo a un lado y lo mismo al otro. Entonces no es que, por ejemplo, una parábola aquí, esta va a ser más pegadita y esta va a estar más lejos. No, tiene la misma distancia con respecto del vértice. Y como ya habíamos dicho, el dominio de una función cuadrática, aunque sea en este caso incompleta, siempre van a ser los reales. Ahora, para este tipo, quiero aclarar, solo para este tipo por el momento, el rango ya se sabe, pero es de esta forma. El rango, por ejemplo, si el valor que acompaña a la A es positivo, eso significa que sea mayor que 0. Si es positivo, el rango es desde 0 hasta más infinito. ¿Por qué no tiene límite? Porque las funciones son infinitas, porque como en este caso
puedo tomar cualquier valor real para meter aquí, entonces la función no va a tener un límite, ya que los números reales son infinitos. Ahora, si el a, es decir, el numerito que acompaña a la x cuadrado es negativo, eso significa que sea menor que 0, entonces el rango va a ser desde menos infinito hasta 0. Así se lee esto, este es un intervalo. Desde menos infinito hasta 0. Ya vamos a ver en algunos ejemplos por qué es así, pero esto no se nos debe olvidar, es una regla o algo que es siempre igual para este tipo de función, la ax cuadrada. Veamos un problema, dice, dada la función y igual a x cuadrado, donde a vale 1, ¿verdad? Recordemos que el a es el numerito que está aquí, entonces como no hay nada, sabemos que hay un 1, entonces a es 1. En tu cuaderno completa la siguiente tabla. Entonces tenemos todos estos valores de x, ¿ve? Y de y solo tenemos 1, entonces hay que llenarlo. ¿Qué se hace? Pues tomo este valor que está acá de x y lo meto en la fórmula. ¿Qué pasa si yo pongo menos 3 al cuadrado? Eso da 9. ¿Qué pasa si pongo menos 2 al cuadrado? Eso da 4. Si pongo menos 1 al cuadrado es 1. Si pongo, permítame, si pongo 0 al cuadrado es 0. Esto que está acá es el vértice. ¿Se recuerdan que les dije que el vértice era 0, 0? 1 al cuadrado es 1. Si se fijan, se van a ir repitiendo los valores. Si elevo 2 al cuadrado es 4. Si elevo 3 al cuadrado es 9. Y si elevo 4 al cuadrado es 16. Lo único que hacemos es cambiar el valor de la x, es decir, todos estos son los valores de x, y los metemos aquí en la función y hacemos la orden que nos está pidiendo. Nos dice, agarra el x y lo elevas al cuadrado. Luego me pregunta, ubica en el plano cartesiano los pares ordenados. Este es un par ordenado. Recordemos que un par ordenado es un valor de x y un valor de y. Entonces aquí tengo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares ordenados. Entonces la tabla ya bonita nos quedaría así, ¿verdad? Entonces, algo que quiero aclarar es que si voy a sustituir el valor de x, siempre lo pongo en paréntesis. Porque si usted pone en su calculadora menos 4 al cuadrado, no le va a dar lo mismo que usted ponga menos 4 en paréntesis y afuera el cuadrado. Pruebe y ya va a ver que no le va a dar lo mismo, porque no es igual. ¿Por qué? Porque aquí lo que me está diciendo, estoy elevando al cuadrado el 4 con todo y su signo, mientras que aquí solo está elevando al cuadrado al 4 y el signo pues va a quedar igual. O sea, hay que tener cuidado. Siempre que usted cambie el valor de la x por un número, póngalo en paréntesis. No le quita nada, es más, le ayuda a que usted no se equivoque. Entonces esta era la tabla que llenamos, pero ya más bonita, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer para ubicar estos valores, recordemos que este valor es en x. El plano cartesiano, uy, qué feo me quedó eso. El plano cartesiano tiene un eje y, que es el eje vertical, y un eje x, que es el eje horizontal. Entonces aquí primero buscamos el valor de x, el que está aquí, y luego el valor de y nos va a decir hasta qué punto vamos a subir o vamos a bajar. Los voy a poner para que vean de dónde sale. Vale. Un punto, por ejemplo, uno de los puntos era el 0,0, aquí está, que es el vértice, ¿se recuerdan que les decía? Y luego, por ejemplo, había un punto que era el 1,1, aquí está, busco el 1 en x, aquí está, y luego busco el 1 en y, aquí está, ahí pongo el puntito. Otro puntito era el 2,4, busco el 2 en x, y luego subo hasta 4 en y ahí pongo el puntito. Y así se ponen todos estos de acá, y lo único que hay que hacer es pues unirlos para que vean. Obviamente aquí me va a quedar feo, pero usted lo va a hacer más bonito en su cuaderno y al unir los puntos le tiene que quedar algo más chulo, algo como así, vean, ¿sí? Entonces le queda la parábola, solo que tiene que quedarle bien bonita. Entonces lo hace y al unir, esa es la gráfica. Así como está, esto no es una gráfica. Ahorita solo tengo los puntos. Cuando uno esos puntos, esa ya es la gráfica. Ahora, vamos a las características de esta función.
Les decía que el vértice es el puntito donde se generan las ramas o los brazos de la parábola. Entonces, en esta función, el vértice siempre es 0, 0. Ya les había dicho eso. Además, el eje de simetría, es decir, la recta que divide a la parábola en dos partes iguales, es el eje Y. Siempre es el eje Y para este tipo de función. Y también se cumple, por ejemplo, que si el valor de A es positivo, la parábola va a ir hacia arriba. Por ejemplo, ahorita que hicimos que la A valía 1, como 1 es positivo, la parábola quedó para arriba, ¿verdad? Si después que hacemos el dibujito, quedaba hacia arriba. Pero si aquí yo hubiese tenido un número negativo, ¿sí? Por ejemplo, menos 3, menos 2, cualquier valor negativo que a usted se le ocurra, menos 1.5, entonces la parábola, en vez de ir para arriba, hubiese quedado para abajo. Otra cosa que le quiero explicar es que el valor de A me dice qué tan pegadita va a estar la parábola al eje Y o qué tan abierta va a estar, ¿sí? Entonces, vamos a leer o a interpretar esto que está acá, más bien dicho. Si el valor de A, es decir, el valor absoluto, sabemos que el valor absoluto estamos hablando del número positivo. Ahorita significa que no nos importa el signo, nosotros asumimos que es positivo. Si el número que está acá es mayor que 1, entonces la parábola queda más pegadita al eje Y. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí hubiera tenido un 3 mayor que 1, ¿verdad? Si hubiera tenido un 3, la parábola hubiera quedado más pegadita al eje Y. Pero si el número está entre 0 y 1, es decir, por ejemplo, 0.5, 0.8, la parábola se hace más ancha, más abierta. Entonces eso es de tomarlo en cuenta para la hora que grafiquemos. Entonces esas características no se nos pueden olvidar. Tenemos que, aparte de escribirlas, repasarlas, porque cuando ya abordemos ejercicios de esto es clave. Veamos este ejemplo. Quiero que veamos cómo queda esta parábola. Dice, grafica esta función, menos un medio de x cuadrado. Si se fijan, el valor de A es menos un medio. Antes de que veamos cómo queda, quiero que analicemos. Como el valor de A es menor que 0, la parábola va a ir hacia abajo, ¿verdad? Va a ser una parábola hacia abajo. Va a quedar algo así, miren. Algo así. Vale. Otra cosa, el número está entre 0 y 1. Si nos olvidamos del signo, un medio es 0.5. Entonces nos va a quedar más alejada al eje Y. Ahora, me dan estos valores de X. Lo que hice yo, esto ya lo había hecho yo, ¿verdad? Lo que hice fue, metí este valor en la fórmula. Por ejemplo, voy a hacerlo con 1 para que vean cómo hacerlo. Entonces, Y es igual, por ejemplo, menos un medio. Lo pueden pasar a decimal si usted no quiere usar fracción, no hay problema. Pero recuerden que la fracción siempre es más exacta. Entonces, como cambio el valor de X por el número que me dan acá, entonces siempre les digo que ocupen paréntesis para que no haya ningún error de cálculo. Entonces, si usted mete esto así en la calculadora, lo que le va a dar es el menos 4.5 que me dio a mí. Puede que se lo dé en fracción y si le den fracción, páselo a decimal y le va a dar esto. Luego hice lo mismo con menos 2, con menos 1, con 0. Miren, en 0 vuelve a dar el vértice. Y así, si se fijan, los valores se están repitiendo. Los valores con los números negativos son los mismos valores que con los números positivos. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Porque acuérdense que la parábola, que lo mismo que tengo a este lado de los negativos, es lo mismo que tengo a los lados positivos, si no, no sería una parábola. Ahora veamos cómo nos quedaría. Esos puntitos que nos quedaron, recordemos que los puntitos son, este es un punto, el valor de X con el valor de Y, aquí tengo otro y así. Todos estos puntos los puse en el plano cartesiano y me quedó esto así. Ahora,
Si se fijan, ya tiene la forma. Uno más o menos no necesita usted tantos puntos, solo para ver qué forma va a ir teniendo. Entonces, al unir esos puntos, obviamente no lo hice a mano, sino que con un programa, me quedó esta cosa hermosa que está acá. Y el dominio, ya sabemos que por ser una parábola, una función cuadrática, el dominio siempre son los reales. Pero el rango, se recuerdan que dijimos que si era el A era negativo, era de menos infinito hasta 0. Aquí me voy a detener porque les iba a explicar por qué es esto. Si se fijan, aquí tenemos la imagen de un pedacito de la parábola, pero esto sigue creciendo infinitamente. ¿Se recuerdan que les expliqué eso? Entonces, la coordenada en Y, recordemos que este es el eje Y, ¿verdad? El eje Y está tomando valores negativos hasta menos infinito, pero ¿cuál es el valor más grande que está tomando? Miren, ¿cuál es el tope? En Y es el 0. Entonces viene desde menos infinito y llega hasta ¿dónde? Hasta el 0. Por eso su rango es eso, porque en el eje Y está tomando todos los valores negativos hasta el tope que es 0. Ahora veamos otro problema. Dice a partir de la gráfica y igual a x cuadrado y y igual menos x cuadrado, responde lo siguiente. Si el valor de la x aumenta de 1 a 2, ¿cómo cambia el valor de y en y igual x cuadrado y en y igual menos x cuadrado? Si el valor de x aumenta de menos 2 a menos 1, ¿cómo cambia el valor de y en x cuadrado y en y igual a menos x cuadrado? Vale, antes de empezar, sabemos que son dos parábolas distintas. La y igual a x cuadrado es la que va para arriba, ¿verdad? Y la y igual menos x cuadrado es la que va para abajo. Es esta misma, pero para abajo. Vale, entonces veamos cómo se resuelve esto. Entonces, el primer literal me dice, bueno, si aumentamos de 1 a 2, ¿qué pasa con la función y igual a x cuadrado? Entonces hacemos el dibujito y, por ejemplo, tomamos esos dos puntos. Vean, estoy ahorita en 1 en la x. Si me muevo un espacio en x, ¿cuánto aumento? Miren, estaba en 1 en la y aumenté hasta ¿dónde? Hasta 4. Aumentó. Es decir, que se recuerdan que al inicio dijimos que una función era creciente, si al aumentar la x, aumenta la y. Entonces aquí aumentó. Al aumentar la x un espacio, la y aumentó, pero aumentó 3 espacios, ¿verdad? Ahora veamos si pasa lo mismo con la función, pero con el menos x cuadrado. Entonces, estoy en 1 en x. Ahorita lo que estamos haciendo es aumentar la x. Entonces, de 1 pasé a 2. Luego busco dónde está la gráfica. No me puedo ir por arriba porque no hay gráfica aquí, sino que está abajo. Fíjense qué sucedió. Al aumentar la x, la y disminuyó. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la función es decreciente. Si lo vemos como una montaña rusa, esto de acá, este es el punto máximo. Si la función es decreciente, aquí el vértice es un punto máximo, ¿sí? Como que vengamos en el carrito de la montaña rusa, llegamos aquí, se espera 5 segundos mortales para después volver a bajar y sentir que se sale el alma. Entonces, cuando la parábola va hacia abajo, el vértice es un punto máximo. Pero si la parábola va hacia arriba, miren lo que sucede. Aquí en vez de ser un punto máximo, es el punto más bajito de toda la parábola. Entonces, cuando la parábola va hacia arriba, el vértice se convierte en el punto mínimo, es decir, el más bajito de toda la parábola. Eso lo podemos ver en lo siguiente. Vamos a ver ahora con el literal B. Veamos con el mismo. Vale. Estamos, para que quede más claro, tenemos este punto de la parábola. Ahora me dice que si aumento de menos 2 a menos 1. Entonces estoy aquí en menos 2, ¿verdad? Estoy aquí en menos 2 en la parábola.
y luego aumento a menos 1. Bajé, ¿verdad? ¿Sí? Disminuyó. Entonces, en este caso, aquí hay un punto mínimo. Ahora veamos acá. Dice que si yo aumento de menos 2 a menos 1, estoy aquí, menos 2. Si yo aquí me voy un espacio más a la derecha, aquí aumenta. ¿Pero por qué? Ya vamos a ver. Vamos a definir lo siguiente. Si el numerito que acompaña o el coeficiente, formalmente así debe de llamarse, es positivo, es decir, mayor que 0, lo que va a suceder es que la parábola va a crecer, es decir, va a ser una función creciente y va a venir así. Aquí va a ir disminuyendo, va a llegar al punto más pequeño y luego va a subir, ¿sí? Entonces, aquí el punto o el vértice va a ser un punto mínimo, el más bajito de todos. Mientras que si el valor del a, es decir, el coeficiente del x cuadrado, va a pasar lo contrario. Va a crecer, va a aumentar, va a llegar al tope máximo y de ahí va a ir hacia abajo, como la montaña rusa que les decía. Pero esto va a ocurrir solo si el a que acompaña al x cuadrado es negativo.